Hola chicos, sean todos muy bienvenidos. En esta oportunidad les voy a cantar una obra muy importante en la literatura. Se trata de 1984 de George Orwell. Bien, para entender la historia de Winston Smith, primero debemos centrar en el mundo en el que vive. Nos encontramos en el año 1984, o al menos en un año que Winston cree que es 1984 porque en su sociedad el tiempo ha perdido precisión. La ciudad es Londres, capital de la Franja Aérea 1, una provincia del majestuoso de Oceanía, que se encuentra en una guerra infinita y cambiante contra otras dos superpotencias, Europa y Asia Oriental. Londres es una ciudad gris, devastada por bombas del pasado, donde se alzan cuatro motes gigantescas de concreto blanco, los cuatro ministerios que gobiernan la vida de los ciudadanos. Tenemos el Ministerio de la Verdad, encargado de la noticia, al enfrentamiento, la educación y las bellas artes. Su trabajo real es mentir y modificar la historia. Tenemos el Ministerio de la Paz, encargado de la guerra perpetua. También tenemos el Ministerio de Amor, encargado de mantener la ley, el origen y erradicar cualquier disidencia mediante el terror. Winston Smith tiene 39 años. Una úlcera sobre el tobillo derecho que le molesta al caminar y trabaja en el Ministerio de la Verdad. Su vida está marcada por la presencia invasiva de la pentella, dispositivos de televisión instaladas en cada habitación y calle que transmiten propaganda interrumpida y al mismo tiempo permiten a la policía del pensamiento vigilar cada gesto, expresión o suspiro de los ciudadanos. En todas partes hay carteles con el rostro de un hombre de unos 45 años con un gran bigote negro, el gran hermano, acompañado del lema El gran hermano te vigila. La sociedad está dividida en tres clases: el partido interior, la élite que ostenta el poder, el partido exterior, los trabajadores burocráticos como Winston, y los protes, las masas populares empobrecidas y sin educación, que representa el 85% de la población y a quienes el partido considera simios incultos que no requieren vigilancia estricta. Un día de abril, Winston comete su primer acto clandestino, aprovechando que su apartamento hay un rincón fuera del ángulo visual de la telepantalla, abre un cuaderno de tapas de cuero que compró ilegalmente en una tienda de antigüedades. Winston sostiene la pluma con temor y comienza a escribir un diario personal, escribir lo que siente en un criminal delito de pensamiento, castigado con la muerte o años en campos de trabajo. Forzado, llevado en un trance de desesperación, llena de páginas, escribiendo una y otra vez con letra torpe, abajo el gran hermano. Desde ese momento, Winston sabe que su sentencia de muerte ha comenzado a correr. En el Ministerio de la Verdad, el trabajo de Winston consiste en corregir la historia diaria. Si un discurso del año pasado, el Gran Hermano predijo que la producción de botas aumentaría y hoy hay escasez, la orden llega a través de tubos neumáticos al escritorio de Winston. Él busca el periodismo viejo, altera las cifras que la predicción coincide en los presentes, destruye el ejemplar antiguo, arrojándolo en el agujero de memorias, una conducta hacia un incinerador, y reimprime el documento. El pasado no existe, un papel se reescribe diariamente para demostrar la infalibilidad del partido. Durante su jornada diaria, la población debe participar en 2 minutos de odio, un ritual donde todos se congregan ante una pantalla gigante para gritar entervecidos o insultar la imagen de Manuel, el enemigo del pueblo, y de una supuesta red clandestina llamada la Hermandad. Durante este ritual, Winston cruza miradas con dos personas que cambiarán su vida. Julia, una joven de cabello negro, mientras de la Liga Anti-Sex Juvenil,
que lleva una banda roja atada a la cintura. Winston la detesta porque representa la devolución fonética, el partido, y teme que sea una espía encubierta de la policía del pensamiento. Un alto funcionario del partido interior, de modales finos y miradas inteligentes, Winston influye mediante un cruce de miradas de apenas un segundo durante el odio que Brin tampoco cree en el partido. Como el Winston regresa a su hogar sintiendo una asfixia profunda, observa cómo los niños de sus vecinos, la familia, personas son educados como espías por el partido, denunciando a sus propios padres si notan algún comportamiento extraño. Todo el tejido humano y efectivo había sido destruido, el amor familiar y las amistades han sido reemplazadas por el culto fanático al líder y al terror mutuo. Pocos días después, la vida de Winston da un vuelto inesperado. Al cruzar un pasillo del ministerio, la muchacha del cabello negro, Julia, tropieza y cae al suelo. Cerca de Winston le ayuda a levantarse y al hacerlo, ella se desliza disimuladamente un trozo de papel doblado en la mano. Winston regresa aterrado en su escritorio, creyendo que es una orden de arresto. Cuando finalmente llega a abrir la nota en privado, las tres palabras escritas a mano, te amo. Asombrado y desconcertado, Winston organiza un encuentro clandestino con ella. Tras coordinar breves susurros en comedores y calles concurridas, acuerdan verse fuera de la ciudad, en un claro escondido del bosque y lejos de las telepantallas y los micrófonos. Allí en medio de la naturaleza, Winston y Julia se convierten en amantes. Julia le revela su verdadera naturaleza. No es de la fanática puritana que aparenta en el trabajo, lleva una doble vida. Se adapta extremadamente al sistema para poder romper las reglas en privado. A Julia no le interesa la política, la historia, ni derrocar el partido, solo quiere disfrutar de un cuerpo, comer comida de mercado negro y amar a quien le plazca. Para Winston, la relación con Julia se ve más que una aventura apasionada, es un acto político, en una sociedad donde la energía sexual es reprimida y canalizada hacia el odio al enemigo y en veneración del gran hermano. El placer físico consumido por libre elección es una detección de guerra central. Buscando un refugio permanente, Winston alquila una pequeña habitación amueblada en el piso superior de la tienda de antigüedades, donde compró el diario situado en el barrio pobre de los Protes, el dueño del señor, un anciano bonachón y nostálgico que le muestra el cuarto con espacio, ¿no? Julia consigue café real, azúcar y la verdad chocante sobre el partido interior. Juntos leen, conversan y viven una ilusión de domesticidad y libertad mientras la propaganda retumba. La relación de Winston es el paso para definitivo. Winston y Julia acuden juntos al apartamento. Allí descubren con asombro que los miembros del partido interior tienen privilegios inauditos. Pueden apagar la telepantalla de sus habitaciones por un tiempo determinado, convencidos de que han encontrado a la resistencia. Winston y Julia confiesan abiertamente su odio al partido y su deseo de unirse a la hermandad. O'Brien los acoge cálidamente, los hace jurar que están dispuestos a todo, mentir, matar, chantajear o suicidar. Día después, Winston recibe el libro escondido en un maletín durante un mitin masivo. De regreso al cuarto alquilado sobre la tienda del señor Carrington, Winston se recuesta junto a Julia y comienza a leerle el manifiesto. El texto explica los fundamentos del mundo distópico. No busca ganar territorio, sino consumir el exceso de producción de mercancías para mantener a la población a la pobreza e impedir que se eduque. En la capacidad mental de sostener la creencia tradicional al mismo tiempo, de forma consciente, por ejemplo, saber que la historia fue alterada y al mismo tiempo ver sinceramente que el registro modificado es la verdad. De pronto, mientras Winston y Julia contemplan la ventana del patio trasero, sintiendo que la resistencia es posible, se escucha una voz helada y metabólica proveniente de la habitación. Ustedes están muertos. Detrás de un cuadro colgado en la pared que muestra un grabado antiguo,
se ocultaba una telepantalla secreta. El señor Carringlo, el anciano propietario de la tienda, entra a la habitación transformado en la realidad de un agente, encuentra en la policía pensamiento, mientras armados del partido irrumpen, destrozan el pequeño santuario de los amantes, golpean brutalmente a Julia y se la llevan a rastras. Winston es arrestado y conducido al abismo. Winston despierta en una celda luminosa de paredes blancas sin ventanas en unas entradas del Ministerio del Amor, un lugar donde las luces nunca se apagan y se pierden la noción del día y de la noche. 3 horas tras horas de manición y presenciar las humillaciones y torturas de otros prisioneros, las puertas se abren y entra O'Brien. Winston comprende al instante el terrible verdad. O'Brien nunca fue un visitante, era un interrogador y torturador al partido que había preparado la trampa durante 7 años. Se inicia entonces un proceso implacable de tortura física y desintegración psicológica, dirigido personalmente por O'Brien a través de palizas, descargas eléctricas y humillaciones. El objetivo de O'Brien es obtener una confesión para ejecutar a Winston inmediatamente. El partido no toleró las mártires ni la disidencia mental, como lo explica O'Brien. Nosotros no destruimos el hereje, la transformamos, la capturamos por dentro de reeducamos. O'Brien somete a Winston a la dialéctica, sostiene 4 dedos de la mano y le exige a Winston que diga cuántos ve. Winston dice 4. O'Brien explica una descarga eléctrica de dolor importante y le exige que diga la verdad. Cuando Winston dice 5 para evitar el dolor, O'Brien le castiga de nuevo porque sabe que Winston solo está mintiendo por miedo. La meta es que Winston vea sinceramente 5 dedos. Si el partido dice que son 5, con el tiempo la mente de Winston capitula la lógica y cae y acepta. Sin embargo, a pesar de que la razón de Winston ha sido quebrada, en el fondo de su corazón aún conserva su amor por Julia y su odio latente hacia el gran hermano. Bien, abrió acerca en la casa de Winston una jaula de alumbre que contiene 2 ratas enormes y hambrientas, separados de su rastro por una palanca que al ser accionada abrirá la puerta de la jaula para que los animales le devoren la cara. Acorralado por un pánico irracional y desgarrador, sintiendo que la estructura de su ser se rompe, Winston encuentra la única vía de escape: transferir el tormento a las personas que amaba. Con gritos descontrolados implora: háganselo a Julia, a mí no, a Julia. No me importa lo que hagan. Desollado a ella, a mí no. Con esta traición suprema, el último bastón de la humanidad es el interior de Winston es destruido. Tiempo después, Winston vuelve a ser visto en libertad por las calles de Londres. Ya no es el mismo hombre, camina torpemente, ha ganado peso, sus facciones están desdibujadas y pasa los días sentado en un rincón oscuro de la cafetería del Manzano, bebiendo copas interminables de ginebra barata de la Victoria y jugando solitario de ajedrez. Winston recuerda en breve encuentro casual que tuvo con Julia semanas atrás en un parque helado, de miedo a los ojos. Por ambos sintieron una frialdad, una repulsión inseparable, descubriendo que tras ese acto de cobardía la chispa de afecto se había extinguido para siempre. De vuelta en la cafetería, la multitud en la calle celebraba las victorias y fanfarría. Winston levanta la vista hacia el enorme cartel de la Gran Hermano colgado en la pared de la cafetería. Siente una lágrima cargada de alcohol rodeando la mejilla. El proceso de reducción ha concluido con éxito. El dolor ha desaparecido, las dudas históricas han quedado sepultadas y la rebelión ha sido erradicada por completo en su alma. La historia terminaba con una de las frases más desoladoras de la literatura universal. Había ganado la victoria sobre sí misma. Amaba el Gran Hermano. Bien, eso es todo lo que les he podido relatar sobre esta obra. Es muy interesante y les invito a leerla.